Entonces empecé a sentir muchísimo más dolor del que yo no había ni siquiera llegado a experimentar en el hospital. Hoy te voy a hablar de mi posparto y no te lo voy a hablar desde una perspectiva de prepárate para lo que te viene, porque cada posparto es un mundo, sino que te voy a hablar desde una perspectiva de que si tú estás pasando por esto, pues tienes un vídeo aquí de apoyo de una amiga que te entiende y que aunque no pasemos el mismo posparto, pues al final el sentimiento es bastante similar. Quiero contaros mi posparto más que nada porque ha sido muy variado. Yo actualmente tengo 5 meses y medio de posparto, ya dentro de 2 semanitas estoy ya en el 6º mes y ahora lo llevo mucho mejor a pesar de mi cara de agotamiento, que luego os explicaré por qué tengo esta cara de cansada, pero lo llevo mucho mejor en comparación con el principio, porque el día que nació Valeria, la verdad es que yo fui muy preparada al parto en el sentido de que había leído y había visto mucha información, había hecho curso de preparación al parto y demás, pero el posparto lo dejé como en un segundo plano. Lo primero que a mí me impactó mucho es que nada más ella nació, a mí me sacaron la placenta, me presionaron el útero 3 veces para, digamos, como drenar o sacar todo el exceso de sangre, los loquios y demás. Supongo que esto era, según me explicaron, para no tener sangrados tan excesivamente abundantes durante las 6 semanas de posparto. Dolió bastante, entonces no sé hasta qué punto esto es muy usual o no es tan usual. La verdad es que me gustaría que esto sí que me lo pusierais en los comentarios de por qué se hace y por qué en algunos sitios lo hacen y en otros sitios no. Luego, por otro lado, tuvimos que esperar 1 hora más o menos hasta que nos subieron a planta, porque mi parto fue un parto vaginal, fue todo normal, o sea, no tuvimos ningún tipo de imprevisto ni nada. Valeria nació súper bien, súper sana y el siguiente reto al que yo me expuse sin tener mucho conocimiento fue la lactancia, porque nada más tú das a luz te preguntan ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dar el pecho o vas a dar fórmula? Yo quería dar el pecho, 100%, lo tenía clarísimo, lo que no sabía era cómo hacerlo. Entonces lo que me hicieron fue que me pusieron a Valeria se enganchó y yo dije, bueno, pues yo no sé si tengo leche o no, la verdad, o sea, no había sentido que tuviese yo calostro, nada. Pero a mí me dijeron, no, es que esto va a hacer que te baje la leche. Y yo, vale, pues ellos son los que saben, yo. Entonces Valeria se pegó al pecho y yo creo que al cabo de unas 3 o 4 horas yo ya empecé a tener molestias en el pezón del enganche, porque yo no sabía que un mal enganche podía hacerte sufrir de esa manera. Y cada hora que pasaba era como que estaba más desgastada. Después del primer día yo ya estaba sufriendo bastante, tenía grietas, empecé a pasarlo un poco mal, pero todavía para mí era tolerable el dar el pecho, entonces seguí dando el pecho. Después nos sugirieron que la complementásemos con fórmula. Esto empezó a ocasionarme a mí muchísimas dudas de saber si yo era suficiente para ella. A partir del segundo día ya me fue bastante más complicado dar el pecho, pero estaba relativamente tranquila porque como la estábamos suplementando con fórmula, pues esto lo hacía un poquito más llevadero. ¿Qué pasó cuando llegamos a casa? Pues que empezó un reto de verdad, o sea, fue bastante complicado porque yo estaba muy adolorida y en el hospital estaba a base de Enantium e ibuprofeno, pero en casa ya no tenía Enantium, tenía solamente ibuprofeno y paracetamol y me los tenía que ir turnando. Entonces el efecto sobre mi cuerpo del ibuprofeno y paracetamol era mucho menor que el del Enantium, lógicamente. Entonces empecé a sentir muchísimo más dolor del que yo no había ni siquiera llegado a experimentar en el hospital y además de eso tenía que dar el pecho a demanda, con grietas y con muchísimo dolor, un enganche malo y esto hizo que de repente como que ¡pum! O sea, fuese una bajada en picado, yo me empecé a desesperar. Llegó momentos en los que daba el pecho y gritaba del dolor, así que Andrés dijo, mira, ¿sabes qué? No vamos a alargar este sufrimiento, voy a comprar fórmula y vamos a suplementarla con fórmula cada vez que tú le des el pecho hasta que tú ya te sientas suficientemente cómoda y veamos que la niña pues ya va sola con el pecho, porque el pediatra nos dijo seguirla suplementando con fórmula hasta que coja el peso del nacimiento. Ella estaba perfecta, o sea, Valeria en ningún momento estuvo mal, estuvo todo el rato perfecta. La que estaba mal era yo. Cada vez era más complicado y llegó un punto en el que me dolía tanto el pecho que se me hizo totalmente imposible seguirle dando el pecho. Hablamos con una pediatra que tenemos en la familia y nos dijo, oye, mira, para que tú estés gritando de dolor y lo estés pasando mal, dale durante unos días fórmula, tú descansas, intentas curarte el pezón de las grietas y cuando te sientas preparada vuelves a intentarlo y así hasta que lo logres. Entonces le hicimos caso, Valeria estuvo unos 2 o 3 días
tirando solo de fórmula, pero mientras tanto yo cada vez me sentía peor. Yo me sentía como que estaba fracasando en la lactancia, como que esto se me iba a ir de las manos y que al final esto es un esfuerzo no solo mental, sino muy físico. La lactancia es muy desgastante y es un tema que yo pensé por un momento que me iba a ver sobrepasada. Así que tuve muchísimo apoyo de Andrés porque él lo intentaba, me ayudaba, se veía vídeos en internet conmigo de cómo la teníamos que colocar. Estaba ahí para apoyarme y para darme las fuerzas y sacarme los ánimos de donde yo no sé dónde los tenía. Y poco a poco, pues a base de las típicas cremitas, aceites y demás, me fui poco a poco curando el pezón e intentando constantemente la lactancia. ¿Qué pasa? Que el hecho de que yo interrumpiese la lactancia para curarme hizo que a mí me bajase la producción de leche. Entonces empezó el reto número 2, que fue subirme la producción de leche mientras estoy dando el pecho, mientras estoy pasando por un proceso hormonal bastante exigente porque ya estaba teniendo la tristeza posparto, que es básicamente una especie de tristeza que te da durante un periodo de 2 o 3 semanas en los que sin motivo alguno tú empiezas a llorar, te sientes triste, hay momentos en los que te sientes eufórica y te sientes como que puedes con todo, pero en mi caso era una montaña rusa de tantas emociones y tantos sentimientos sumada al dolor físico más a la frustración de no poder amamantar a mi propia bebé, que era más tristeza que emoción. Digamos que esto fue mi primer mes posparto, porque hasta que no llegamos al segundo mes yo ya no me había sentido suficientemente cómoda como para darle el pecho y aún así seguíamos suplementándola con fórmula, porque yo no sabía si mi leche era suficiente y tenía un miedo de que solamente le diese el pecho y ella empezase a perder peso. Entonces, una vez nos dijeron los pediatras que ya había recuperado el peso del nacimiento y que ella estaba bien, pues yo siguiera con el objetivo de solamente pasar a la lactancia materna exclusiva. Así que poco a poco fuimos bajando la dosis de mililitros de fórmula que le dábamos a ella como suplemento y cada vez me la iba poniendo más y más al pecho, y cuando no la tenía a ella al pecho tenía el extractor. Yo llegué a un punto que sentía que no subía la producción de leche. Entonces empecé a investigar el porqué y me hice análisis de sangre para ver si tenía el hierro bien, porque había leído que la falta de hierro puede producir pues que no tengas tanta cantidad de leche, etc. Y fui a mi matrona, me explicó para hacer la extracción poderosa o power pumping. Es un proceso bastante agotador. Cuando ya terminé este proceso, primero ella estaba tomando alrededor de unos 5 biberones de fórmula al día, después bajamos a 3, después bajamos a 1 y después se lo quitamos. Entonces, cuando ya llegó a la revisión de los 3 meses, llegó un momento que a mí me subió tanto la cantidad de leche, pues que empezamos a tirar sin necesidad de biberones. Así que desde sus 3 meses hasta ahora que vamos ya para los 6 meses, ella solamente está con lactancia materna exclusiva. Que yo al principio pensaba, jolín, es que lo he hecho súper tarde, es que ha pasado muchísimos meses, pero al final es un proceso que a cada una le lleva su tiempo y que lo más importante es que si tú te has propuesto eso, no tirar la toalla siempre y cuando tú te sientas cómoda con el proceso. En mi caso fue muy desgastante, es verdad que me obsesioné considerablemente, pero el hecho de haberlo conseguido, el hecho de lograrlo y el hecho de ahora poder disfrutar de la lactancia, pues me hace ver que ha valido completamente la pena, porque yo quería experimentar lo que era dar el pecho 100% y tener esa conexión con mi bebé, que era lo que yo más extrañaba. Así que una vez superada la lactancia, volvemos al tema físico y mental, emocional, y es que durante todo este proceso hubo muchísimas montañas rusas emocionales, porque yo, lo que digo, había días que me levantaba sintiendo que era una super mamá y que podía con todo, y luego días en los que yo me sentía que es que no daba, o sea, es que no llegaba a absolutamente nada y me sentía que no era suficiente y que da igual lo mucho que hiciera, para nada llegaba. A esto se le suma que alrededor de los 4 meses empieza un proceso de regresión del sueño mezclado con molestias a la salida de los dientes, pero no le salieron inmediatamente, es que tuvo prácticamente un mes de molestias, de desesperación, que se veía reflejadas en la noche, porque ella durante los 3 primeros meses dormía espectacular, o sea, había que despertarla para alimentarla porque podía dormir 6 o 7 horas y no la despertabas, entonces nosotros podíamos descansar cuando
cuando ella era una recién nacida. A medida que fueron pasando los meses y ella empezó a tener otro tipo de molestias, empezó a tener maduración del sueño y demás, pues ha sido cuando se nos ha juntado un poco todo. Según entiendo, no todos los bebés pasan por el mismo proceso a la misma vez y no tienen el mismo nivel de dolor, por supuesto. Pero la nuestra es que lo ha pasado bastante mal con los dientes. Ahora parece que está empezando a verse la luz, pero hemos tenido noches en las que se despertaba cada 20 minutos o media hora pidiendo pecho y solo se calmaba con el contacto. Entonces esto ha sido súper desgastante, que el hecho de dar el pecho tan continuado me ha hecho que me suba todavía más la producción. He tenido en algunos momentos riesgo de mastitis. Tener que gestionar todo esto a la vez mientras sigue tu vida es bastante complicado. Gracias a Andrés, yo por ejemplo, ha habido días que hemos tenido la casa hecha un desastre, sí, pero la mayoría del tiempo él se ha encargado de todo. Él se encargaba de cocinar, se encargaba de lavar, se encargaba de prácticamente todo. Siempre hemos tenido un equilibrio bastante bueno a nivel pareja para gestionar todo este proceso tan complicado, que creo que es el principal problema en las parejas cuando tienen hijos si no lo saben llevar. Tiene que haber muchísima comunicación, tiene que haber muchísima predisposición por ambas partes. No todo lo va a hacer una sola persona. Esto también ha hecho que todo vaya mucho mejor. Y en cuanto a nosotros, tener nuestros momentos de estar tranquilos cuando Valeria ya la habíamos dormido, cenar juntos, es decir, son pequeños momentos que al final tienes que ir rascando para conseguir tus momentos en pareja, porque todo pasa a un segundo plano cuando tienes a un bebé recién nacido y es también muy agotador porque no puedes dejar de lado a tu pareja. Creo que al final el posparto es un conjunto de un montón de circunstancias y de situaciones que tienes que intentar aprender a gestionar porque no puedes luchar contra eso. O sea que dentro de todo lo malo siempre hay algo de lo que se puede aprender. Y este básicamente ha sido mi posparto. Probablemente me haya dejado cosas, pero al final es un proceso que todavía continúa, así que ahora voy a empezar el 6º mes de posparto. Ya todo esto es muchísimo más llevadero. Lo que os digo, ya sabemos cómo vivir con un bebé, ya sabemos cómo gestionarla. Y aunque vamos descubriendo diferentes niveles de todo este juego tan intenso de la paternidad y la maternidad, cada vez es más llevadero. Déjame en comentarios cosas que te hayan pasado a ti en el posparto para entre todas compartir información. Y si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y ya sabes, nos vemos en el próximo.